Hola, bienvenidos al curso de Introducción a la Apologética y a la Filosofía de Religiones. Mi nombre es Jonathan Sánchez. Esta va a ser la presentación número 5. En esta pequeña presentación quería hablar un poco o expandir un poco en lo que hemos estado hablando de la imagen de lo sagrado y lo profano. Esta semana vamos a estar hablando bastante de lo sagrado y lo profano. Las lecturas van a estar expandiendo en estos conceptos. Y quería hacer un pequeño video introductorio para comenzar a ver entonces un poco más ejemplos prácticos que nos llevan a la aplicación de estos conceptos. Eh, como ya mencionamos en la presentación número 3, eh, cuando hablábamos de los conceptos en sí, de lo sagrado y de lo profano, hablábamos de que estos conceptos son una expresión del lenguaje que utilizamos. Es una forma en cómo expresamos la experiencia con lo trascendente, con lo divino. Y en esta expresión de estos conceptos, comenzamos a hacer categorías de cómo eh, catalogamos, ¿verdad?, la imagen y la experiencia de lo divino. Entonces, en el concepto de lo sagrado, ¿verdad? Está un extremo en donde es toda la parte divina, toda la parte buena de la experiencia de lo trascendente. Y el concepto de lo profano es en el otro extremo, en donde habla de lo contrario a lo divino, lo contrario a la experiencia de lo sagrado. Entonces, lo importante de esto es, como mencioné en la presentación anterior, es que hay un sinnúmero de posibilidades en el medio que nos ayudan a también a entender, ¿verdad?, la experiencia que tenemos con lo trascendente. Pero este número de posibilidades a veces son un poquito ambiguas. Entonces voy a dar algunos ejemplos de esto. Y este video obviamente no es un PowerPoint. Quería hacerlo más en vivo, que sea más como una forma de diálogo. Pero quizás dar algunos ejemplos prácticos que nos pueda llevar al diálogo. Entonces, un ejemplo que es muy bueno para comenzar a pensar en esto de lo sagrado y lo profano es el ejemplo de la música. Y quería hablar un poquito de esto. La música es en sí una expresión, ¿verdad? Que puede ser utilizada, un lenguaje, una forma de lenguaje que puede ser utilizada para expresar una experiencia con lo trascendente. Sin embargo, la música tiene un sinnúmero de diferentes géneros, diferentes tipos de expresiones que dependiendo de la tradición religiosa pueden ser catalogadas o sagradas o profanas. Entonces aquí pueden comenzar a ver, ¿verdad?, con la música, como la música en sí, en su totalidad, es una parte del lenguaje, pero como la comunidad y la comunidad de fe la cataloga, entonces viene a entrar en el espectro entre lo sagrado y lo profano. Entonces un ejemplo, por ejemplo, es el rock, ¿verdad? En muchas iglesias se piensa que el rock es algo malo, algo que es profano. Sin embargo, hay tradiciones donde el rock, por ejemplo, es que, una música que es, no diríamos sagrada, pero diríamos es una música que es aceptable para comunicar esta experiencia de lo sagrado. Entonces, en este punto, lo que quiero decir es que dependiendo de la comunidad de fe, ¿verdad? Lo que hablábamos la semana pasada y antepasada, de cómo la experiencia con lo trascendente es algo comunitario. También es una experiencia interna que sale, es expresada hacia la comunidad y la comunidad es la que la valida. Entonces, dependiendo de cómo la comunidad de fe cataloga estas experiencias, entonces comenzamos a ver cómo pueden entrar en el medio de las posibilidades de lo que puede ser sagrado o lo que puede ser profano. Cada comunidad de fe expresa estas categorías y las cataloga de esta forma.
Entonces, ese es un punto. El otro punto es que si vamos a ejemplos prácticos, ¿verdad? Que utilizamos en nuestras iglesias día a día, podemos comenzar a ver también cómo estas diferencias de lo que nosotros llamamos sagrado o lo que llamamos profano, no quiere decir que otras tradiciones, ¿verdad? Eh, que son diferentes, en realidad estén en una parte sagrada o profana del lenguaje religioso, sino que son expresadas de esa forma. No sé si me explico, pero el punto es que la comunidad es la que valida estas categorías. Lo otro que quería decir es que entre lo sagrado y lo profano hay un sinnúmero de posibilidades. Y estas posibilidades, pues, están presentes en el día a día. Eh, eh, por ejemplo, en la teología, ¿verdad? Y estas son las implicaciones teológicas cuando hablamos de este tipo de categorización, ¿verdad? De la expresión de la experiencia con lo trascendente. Es que para la teología, ¿verdad? Cómo construimos y cómo entendemos estos conceptos es cómo pasamos a hacer nuestras doctrinas, que son influenciadas directamente por cómo entendemos las categorías de lo sagrado y lo profano. Eh, entonces, esto tampoco quiere decir que vamos a caer en un absolutismo, ¿verdad? Lo que hablábamos en la presentación número 4, donde uno de los estudiantes preguntaba eh, qué pasa cuando la persona, ¿verdad? Una persona dice que esto es bueno, la otra dice que esto es malo. Eh, ¿cómo navegamos esas aguas? Cuando estamos hablando de los conceptos de lo sagrado y lo profano, tenemos que entender de que las tradiciones religiosas tienen verdades absolutas. Y esto es un punto filosófico que es importante porque ha sido una de las fantasías, ¿verdad?, de cómo se ha categorizado el posmodernismo. El posmodernismo se ha dicho de que eh, las categorías son eh, bastantes eh, fluidas en el sentido de verdades absolutas. Todo es cuestión del sujeto, como lo entendemos. Cuando hablamos de lo sagrado y lo profano, tenemos que entender de que hay conceptos que son absolutos. Por ejemplo, Dios es amor. Esto es un concepto que es absoluto. Entonces, cuando catalogamos algo de la experiencia con Dios, de la experiencia de lo divino, entre lo sagrado y lo profano, sabemos que el amor es algo que es sagrado. Sabemos que el amor viene a entrar en la categoría de Dios. Em, Todo lo que es diferente a lo que es amor, el odio, etcétera, viene a pasar a ser parte de lo profano. Entonces, volviendo al ejemplo que les di de la música, podemos ver cómo la música eh, tiene que reflejar estos conceptos absolutos. No importa dónde caigan en el medio, pero también tienen que reflejar estos conceptos absolutos. Entonces, por ejemplo, una música, no importa el género, que hable de odio, de matar, pudiéramos decir que es una música que es profana, ah, si la catalogamos en estos diferentes espacios. Ahora, una música que hable del amor, no importando que sea de Dios, etcétera, podemos decir que está más cerca a lo que consideramos sagrado. ¿Me explico? Entonces, no es en realidad el género de la música, ¿verdad? Volviendo al ejemplo, no es en realidad la expresión en sí, sino como esta expresión refleja alguno de estos valores absolutos de esta experiencia que tenemos con lo divino, con lo trascendente. Eh, Vamos a estar hablando más de esto de lo trascendente, de la experiencia en sí, de los valores absolutos más adelante. El punto de este video era clarificar y dar algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo estos espacios de lo sagrado y lo profano tienen diferentes espacios, un sinnúmero de posibilidades en el medio que nos ayudan a navegar estas aguas de qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo conceptualizamos esto,
cómo lo expresamos en nuestras comunidades, etc. Eh, Otro ejemplo que es bastante bueno, por ejemplo, si queremos entrar en ejemplos más complejos, pudiera ser el ejemplo de la sexualidad humana, y esto lo vamos a estar hablando también más adelante, y ya podemos comenzar a ver cómo la sexualidad humana es una expresión también que puede ser catalogada entre lo sagrado y lo profano, dependiendo de cómo la comunidad lo ve. Si la comunidad ve que lo sagrado es, por ejemplo, una relación entre hombre y mujer, entonces pues toda la experiencia de eso va a ser catalogada de esa forma. Y lo que es contrario a esto, por ejemplo, dos hombres o dos mujeres, entonces pasan a ser parte de lo profano. Entonces aquí, claro, esto ya es un ejemplo que es un poco más complejo que la música, pero es un ejemplo ético, ¿verdad? Que podemos y práctico que vemos en nuestras iglesias también todos los días. Pero la música es uno bueno para comenzar a reflexionar en estos conceptos. Entonces, comienza a pensar en esto y comienza a pensar en ciertas expresiones que, que existen en tu iglesia hoy día, que quizás son un poco diferentes a otras tradiciones religiosas y que ustedes consagran como sagrado o profano. Me gustaría escuchar de alguno de ustedes, me gustaría escuchar eh, de quizás algunos ejemplos prácticos que tengan que quieran compartir con el grupo y que podamos comenzar un diálogo. Y me gustaría también que comenzaran a buscar en sus iglesias estos ejemplos de, de estas expresiones, ¿verdad? De la experiencia de lo trascendente que podemos comenzar a utilizar para ver cómo son conceptualizados y cómo son catalogados en estos espacios en el medio. ¿Me explico? Entonces medita en esto y comencemos este diálogo y comencemos esto a ver qué nos trae. ¿Ok? Bueno, bendiciones y que sigamos adelante. En las próximas semanas vamos a estar hablando más de el rito, el mito y los símbolos, y también vamos a ver cómo esto prácticamente trabaja, sobre todo con el ejemplo del bautismo. ¿Ok? So, sigamos adelante y que Dios les bendiga.